¿Por qué insistir acerca de que si la ley de Dios sigue vigente? Porque hay muchas personas que están confiadas en que seremos salvos solamente por la gracia. Y hoy nos daremos cuenta que no es así. Vamos a leer algunos versículos y entenderemos lo que Dios quiere que entendamos. Romanos 3:31, primeramente. Romanos 3:31. Nos dice, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Pregunta Pablo. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Jesucristo mismo vino a decir en Mateo 5:17, yo no he venido a abolir, vine a cumplir. Y aquí Pablo estaba confirmando diciendo, luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Dice, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Leeremos Romanos 5:20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aquí está diciendo que la ley nos hace ver lo pecadores que somos y que a través de la ley podemos darnos cuenta qué tan sucios, como dice Dios en su palabra, somos trapo de inmundicia, qué tan sucios somos porque somos pecadores. Pero a través de la gracia del Señor es que podemos dejar de pecar. Por eso dice aquí, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué es la gracia? El regalo de Dios para nosotros, su poder, el Espíritu de Dios para que nos haga vencer el pecado. ¿Y cómo nos damos cuenta de que somos pecadores? A través de la ley. Por eso dice que cuando sobreabundó, cuando hubo el pecado, dice cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Quiere decir que Él tiene el poder para vencer el pecado, que Dios es más grande que Satanás. Satanás te incita a pecar, pero dice el Señor, yo estoy aquí, yo te doy mi poder, yo te doy mi espíritu para que tú venzas. Así como yo he vencido, dijo Jesucristo, yo también te haré vencer a ti, porque no viene por nosotros. Nosotros no podemos hacer nada absolutamente. Nosotros somos polvo. Y Dios nos ha dicho que por medio de su poder es que podemos vencer. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nosotros disponemos nuestra voluntad y se la damos al Señor, Él hace su voluntad en nosotros y nos lleva a vencer al pecado. Por eso sobreabundó la gracia. Pero no es que la ley haya sido invalidada. Se confirmó porque a través de la ley nos podemos dar cuenta lo pecadores que somos. Romanos 6:15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Sino bajo la gracia, dice, o sea, gracia, sino bajo el poder de Dios, cuando le damos nuestra voluntad. Y dice, no estamos bajo la ley. Está queriendo decir, porque en el Viejo Testamento, en el Viejo Pacto, la ley de Dios estaba escrita en piedra. Y solamente, tristemente, la gran mayoría obedecía la ley de Dios solamente como legalismo, solamente hacer por hacer. Y ahorita nos vamos a dar cuenta de eso. Entonces, por eso dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, o sea, no estamos bajo la ley escrita en las piedras, sino, dice, bajo la gracia, sino bajo el poder de Dios, si nosotros le entregamos la voluntad y Él nos ayuda a vencer. Esa es la gracia, que nos da su poder para vencer. En ninguna manera, dice, no podremos pecar, no podemos estar pecando. Y es la ley la que nos hace ver qué tan sucios estamos, qué tan pecadores somos, y Dios, por medio de su amor, de su gracia, de su poder, de su espíritu, nos lleva a vencer el pecado, así como Cristo lo hizo. Primera de Juan 2:1-3. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué nos dice? Para que no pequéis. Por eso es importante la ley de Dios, porque por medio de ella conocemos si estamos pecando o no. Dice, y si alguno hubiere pecado, si hubiere, o sea, si allá hubiera pecado, no está diciendo si esté pecando, pida perdón. Peca, pida perdón. Peque, pide perdón. Peque, pide perdón. No es así. Dice, y si alguno alguna vez cayere, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo.
Cristo está para todo aquel que quiere dejar de pecar, porque por medio de su poder, de su espíritu, nos ayudará a hacerlo. Y si llegáramos a caer en algún pecado porque Satanás termina venciéndonos, es por eso que tenemos que someter nuestra voluntad al Señor. Porque si le damos la voluntad al Señor, Satanás no puede hacer nada con nosotros. Él no puede hacernos pecar. Porque el pecado es una opción. Tú eliges si pecas o no. No es porque somos pecadores y pecamos. Eso es falso. Podemos dejar de pecar por medio del poder de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, y Él es propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo murió para perdón del pecado de todo el mundo. Pero eso no quiere decir que todo el mundo va a ser salvo. Va a ser salvo todo aquel que acepta la gracia del Señor, acepta el regalo de su poder, acepta el regalo de su espíritu para que nos ayude a vencer. Por eso dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Romanos 2 del 1 al 3. Él dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Quiénes conocemos a Dios? Los que guardamos sus mandamientos. Dice, si guardamos sus mandamientos. Fíjense el 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice él. Y la verdad no está en él. O sea, que el Espíritu de Dios no se encuentra en ti. ¿Por qué? Porque dices que amas a Dios, pero no guardas sus mandamientos. Dices que le conoces, pero no guardas sus mandamientos. Entonces la palabra de Dios dice, el tal es mentiroso. Por eso la insistencia de decirles que la ley de Dios sigue vigente. Pero ahorita vamos a darnos cuenta, porque hay muchas personas que se aferran a la mentira. Y a menos que humillen su corazón y a menos que vayan a Dios a pedirle perdón y darle su voluntad, es entonces cuando Dios hará lo siguiente. Fíjense lo que dice Jeremías 31:33. Dice 31:33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Muchos dirán, eso era en el Viejo Testamento. Vamos a esperar. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, ya no escritas en piedra, sino en nuestra mente. Por eso los hijos de Dios entendemos que la ley sigue vigente porque está escrita en nuestras mentes. Y cuando Dios llega a la vida de sus hijos, le hace ver que es necesario que sepan que la ley sigue vigente y que tenemos que actuar conforme a la ley. Dice, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. ¿A quiénes? A sus hijos. Porque quienes rechazan al Señor, quienes no guardan sus mandamientos, pues no son sus hijos. Por eso es que solamente sus hijos tienen grabada la ley en sus mentes. Y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y miren lo que dice en el Nuevo Testamento. Hebreos 10:16. No, perdón. Hebreos, sí. 10:16. Hebreos, ¿dónde está? 10:16. Dice el Señor, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Lo mismo que dice Jeremías. ¿Cuáles días? Al final, en el nuevo pacto. Dice, este es el pacto que haré con ellos. ¿Cuál es el nuevo pacto? Muchos dicen que somos salvos por gracia. Claro que sí, somos salvos por gracia. Pero depende de la obediencia a los 10 mandamientos. Ese es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Lo mismo que dice Jeremías. Entonces quiere decir, como el pueblo de Israel dejó de ser pueblo porque ellos mismos crucificaron a Cristo, y hablando como nación, pero hay personas individuales que serán salvas. Hablando de los judíos, hablando del que fue pueblo de Dios. Pero ahora el pueblo de Dios son todos aquellos que guarden sus mandamientos. Y Dios ha escrito sus mandamientos, su ley, en el corazón, en la mente de la persona, que va a entender que así es, que sí, que la ley sigue vigente. Entonces dice muy claro, este es el pacto que haré con ellos cuando, después de aquellos días, después de cuántos días, cuando Cristo vino a morir, a partir de la muerte de Cristo, fue un nuevo pacto, salvos por gracia, pero
depende de la obediencia a los 10 mandamientos, porque la ley de Dios sigue vigente y seguirá vigente por la eternidad, porque aún en Isaías 66, 22 y 23 dicen que en la nueva tierra, en los cielos, en los nuevos cielos y en la nueva tierra se seguirá guardando el sábado. E iremos a adorarle, dice el Jehová, vendrán a adorarme todos delante de mí. ¿Cuáles todos? Pues sus hijos, no todo el mundo, sus hijos, los que tienen escrita la ley en su mente. Y con esto no se estoy queriendo decir que tú eres hijo o no eres hijo. Te estoy diciendo que entiendas que la ley sigue vigente, que le permitas al Señor escribir su ley en tu corazón, que tú puedas entender que no podemos dejarnos llevar por lo que cualquier persona dice. Y en otras ocasiones yo les he dicho también, a mí no me hagan caso, tírenme de loca o de fanática o lo que quieran, pero no dejen de ir a Dios, vayan a Dios a pedirle sabiduría y no estén confiando ni siquiera en lo que yo estoy diciendo. Les estoy leyendo directamente la Biblia, pero aún así, vayan ustedes mismos a corroborar lo que les estoy diciendo. Entonces dice el Señor que escribirá la ley en la mente de sus hijos. Por eso es que vuelvo a repetir, que cuando Dios llega a la vida de sus hijos, nos hace ver quiénes somos, que somos sus hijos. Y por lo tanto, Él nos ayuda a vencer el pecado y la ley de Dios nos hace ver qué tan pecadores somos, que somos pecadores, hasta que Dios nos ayuda a dejar de pecar. Por eso dice acá en 1 Juan 2, 1 al 3 y 4 y 5, parece que leí también, donde dice, si llegáramos a pecar, entonces Jesucristo intercede por nosotros. Dios no es un Dios alcahuete. Dios es un Dios de amor que nos da una oportunidad, otra. Y si no entendemos, entonces nos deja en paz y entonces es Satanás quien está a cargo de aquel que rechaza la ley de Dios. Por eso la importancia y el conocimiento de saber que la ley de Dios sigue vigente y será por toda la eternidad. Así que no te aferres a lo que te han dicho. Abre tu corazón, dale tu voluntad al Señor y deja que Él escriba su ley en tu corazón, en tu mente, para que podamos guardar la ley de Dios, porque el sábado, que es el cuarto mandamiento, será de suma importancia en estos últimos días. Así que, pues los dejo con esto. ¿La ley de Dios sigue vigente o solamente somos salvos por gracia? Tú elige. Y si quieres ser salvo, más vale que le entregues tu voluntad al Señor para que Él te lleve a entender que la ley es eterna. Deseo con todo mi corazón que Dios te ilumine, porque queremos, y me incluyo, queremos estar en la presencia del Señor, aquí sin verle todavía, solamente a través de un velo, como dice su palabra, pero cara a cara cuando estemos en el cielo, cuando Cristo venga por nosotros. Así que la ley de Dios sigue vigente, es eterna y refleja el carácter de nuestro Creador. Que Dios te bendiga.